La noche comenzaba a caer sobre la Sierra de Cantareira cuando el grito de una madre atravesó el silencio de la tarde paulista. Eduardo tenía 3 años y había desaparecido entre los árboles densos, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo cubierto de hojas húmedas. El niño jugaba en el patio de una casa cercana al bosque cuando, en un parpadeo, cruzó la cerca rota y entró al mundo verde que lo tragaba todo. Eran las 5 de la tarde de un sábado de agosto de 1953, y la temperatura comenzaba a descender. Los primeros hombres en llegar recorrieron los alrededores gritando el nombre del niño, pero solo el eco respondía, volviendo vacío desde las profundidades del bosque. La madre de Eduardo, con el rostro marcado por las lágrimas, repetía a quien quisiera escuchar que su hijo llevaba apenas una camisa delgada y sandalias gastadas. En menos de 2 horas, más de 200 hombres se dispersaron por el bosque. Bomberos, policías, vecinos, desconocidos que escucharon la noticia en la radio. Todos cargaban linternas, cuerdas, machetes para abrir camino entre la vegetación que parecía viva, que se cerraba detrás de cada paso como si quisiera proteger sus secretos. El terreno empinado convertía cada metro en una batalla, y la oscuridad avanzaba más rápido de lo que los hombres podían moverse. Pasaba la medianoche cuando el comandante de las búsquedas reunió a sus hombres alrededor de una fogata improvisada. Los rostros sucios de tierra reflejaban el cansancio y algo peor, la certeza creciente de que un niño de 3 años no sobreviviría la noche fría de esa sierra. Alguien mencionó los pumas que aún habitaban esas áreas. Otro habló de las quebradas donde un cuerpo pequeño podría desaparecer para siempre. Fue entonces cuando un policía mayor sugirió algo que sonaba casi ridículo: llamar al perro. Dick era conocido en la corporación, pero muchos dudaban que un solo animal pudiera hacer lo que cientos de hombres no habían logrado. Mientras discutían, en algún lugar en la oscuridad del bosque, Eduardo comenzaba a sentir el frío penetrar sus huesos. Esta no es solo la historia de un rescate. Es la historia de cómo un animal abandonado se convirtió en la última esperanza cuando toda la tecnología, todo el esfuerzo humano y toda la organización fallaron ante la inmensidad de un bosque que no entrega sus secretos fácilmente. En 1953, São Paulo era una ciudad en transformación. La Sierra de Cantareira representaba el límite entre el progreso urbano y la naturaleza salvaje que resistía cada metro de concreto. En esa frontera imprecisa, donde las casas terminaban y comenzaba el verde interminable, un niño de 3 años llamado Eduardo cruzó una línea invisible y desapareció en un mundo que no conocía reglas humanas. Lo que sucedió después reveló algo que los hombres modernos habían comenzado a olvidar, que hay capacidades que no pueden ser reemplazadas por números, por organización, ni por la voluntad de centenares de personas bien intencionadas. A veces, la respuesta está en lo más antiguo, en el instinto que conecta a ciertos animales con la tierra de una forma que nosotros hemos perdido hace siglos. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo. Si este relato te está llegando, si sientes que vale la pena conocer lo que Dick hizo esa noche de agosto, déjame un comentario mencionando desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Quiero saber hasta dónde llegan estas historias de lealtad silenciosa. Y si crees que más personas deberían conocer lo que un perro puede hacer cuando los humanos ya no tienen respuestas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada suscripción me ayuda a seguir contando estas historias que no deben ser olvidadas. Ahora sí, volvamos a esa noche de 1953, cuando un pastor alemán llamado Dick estaba a punto de demostrar por qué algunos animales nacen para hacer lo que ningún humano puede hacer. 2 años antes del desaparecimiento de Eduardo, una caja de cartón apareció en la puerta del canil de la Policía Militar de São Paulo. Dentro, temblando bajo una manta sucia, un cachorro de pastor alemán de apenas 6 semanas miraba el mundo con ojos que ya conocían el abandono. No había nota, no había explicación. Solo un animal pequeño dejado como si fuera basura en la entrada de un lugar que, irónicamente, existía para entrenar a los mejores. El sargento Méndez, responsable del canil, encontró la caja durante su ronda matutina. Había visto esto antes, demasiadas veces. Personas que compraban cachorros de razas caras sin entender el compromiso,
sin medir la responsabilidad. Cuando los animales crecían, cuando demandaban atención y recursos, muchos simplemente los descartaban como objetos rotos. Tomó al cachorro en sus manos y sintió los huesos bajo el pelaje irregular. El animal estaba desnutrido, probablemente enfermo. Las posibilidades de supervivencia eran bajas. Pero había algo en los ojos de ese cachorro. Una mirada que no suplicaba compasión sino que simplemente observaba, evaluaba, esperaba. Mendes había entrenado perros durante 20 años y había aprendido a reconocer algo que llamaba presencia. Algunos animales nacían con ella, otros nunca la desarrollaban. Era esa cualidad intangible que separaba a un perro común de un perro que podía salvar vidas. Durante las primeras semanas, nadie esperaba que el cachorro sobreviviera. Una infección respiratoria casi lo mata a los 2 meses. Las noches eran las peores, cuando su respiración se volvía tan débil que Mendes dormía en el canil para vigilarlo. El veterinario sugirió la eutanasia como acto de misericordia, pero el sargento se negó. Algo en su instinto le decía que este animal no había sido abandonado por casualidad, que había un propósito en su sufrimiento. El cachorro sobrevivió. Y cuando comenzó a recuperarse, mostró algo extraordinario. Mientras otros cachorros jugaban sin rumbo, él observaba todo con una concentración inusual. Seguía rastros invisibles por el patio del canil, levantaba la cabeza para captar olores que el viento traía desde kilómetros de distancia. A los 4 meses, ya era evidente que tenía un don natural para el rastreo. Mendes decidió nombrarlo Dick, en honor a un perro policial legendario de décadas anteriores. El entrenamiento formal comenzó a los 6 meses. Lo que normalmente tomaba 1 año, Dick lo dominó en 5 meses. No era solo inteligencia, era algo más profundo. Era como si el animal entendiera que había sido salvado por una razón y estaba determinado a justificar cada día de vida que se le había concedido. Los otros entrenadores notaron algo peculiar en Dick. Trabajaba con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Cuando se le daba un rastro para seguir, no descansaba hasta encontrar el objetivo, incluso cuando los humanos ya habían decidido terminar el ejercicio. Parecía incapaz de rendirse, como si el abandono de su infancia hubiera grabado en él una necesidad de demostrar su valor constantemente. A los 18 meses, Dick se graduó como perro de búsqueda y rescate. Su primera misión real fue encontrar a un anciano con Alzheimer que había desaparecido en un barrio residencial. Lo localizó en 4 horas, cuando equipos humanos habían estado buscando durante 2 días. La segunda misión fue un niño que había caído en un área de construcción. Lo encontró en menos de 1 hora, vivo pero inconsciente bajo escombros donde ningún humano había pensado en buscar. Para agosto de 1953, Dick había participado en 17 misiones de búsqueda. Había encontrado con vida a 14 personas y recuperado los cuerpos de 3 que no habían sobrevivido. Su récord era impecable, pero su verdadera prueba aún no había llegado. La Sierra de Cantareira esperaba, con sus kilómetros de bosque denso y sus secretos enterrados bajo capas de vegetación que desafiaban cualquier lógica humana. Nadie sabía entonces que un niño de 3 años estaba a punto de convertirse en la misión que definiría la leyenda de un perro que había comenzado su vida como basura abandonada en una caja de cartón. El destino tiene formas extrañas de conectar vidas que parecen no tener relación alguna. Eduardo había desaparecido a las 3 de la tarde. A las 3:30, su madre dio la alarma. A las 4, los primeros vecinos comenzaron a buscar. A las 5, la policía había movilizado a más de 50 hombres. A las 8 de la noche, ese número había crecido a 200. Y a medianoche, cuando el comandante Oliveira se paró frente a la fogata y miró los rostros exhaustos de sus hombres, supo que estaban perdiendo la batalla contra el tiempo y contra un bosque que no respetaba la determinación humana. La Sierra de Cantareira no era un parque controlado. Era bosque atlántico primitivo, con árboles de 50 metros de altura que bloqueaban la luz del sol,
con helechos gigantes que formaban paredes verdes impenetrables, con un terreno que subía y bajaba en pendientes tan pronunciadas que cada paso requería agarrarse de raíces y rocas. Los hombres avanzaban en líneas, tratando de cubrir cada metro sistemáticamente, pero el bosque se burlaba de su organización. Había quebradas donde el agua corría invisible bajo capas de vegetación. Había cuevas ocultas por cortinas de enredaderas. Había áreas donde el suelo mismo era engañoso, donde lo que parecía tierra firme era en realidad una cobertura de hojas sobre vacíos de 2 metros de profundidad. Un niño de 3 años podría haber caído en cualquiera de estos lugares y desaparecido como si la tierra lo hubiera tragado. Los métodos de búsqueda eran los mejores disponibles en 1953. Líneas organizadas de hombres con linternas, cada uno a 5 metros del siguiente. Silbatos para comunicarse cuando el bosque absorbía las voces. Cuerdas para marcar las áreas ya cubiertas. Pero cada hora que pasaba revelaba las limitaciones de estos métodos. El bosque era demasiado grande, demasiado denso, demasiado lleno de lugares donde un niño pequeño podía estar oculto a solo metros de distancia sin que nadie lo viera. A las 2 de la mañana, algunos hombres comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de encontrar un cuerpo en lugar de un niño vivo. La temperatura había bajado a 12 grados, y Eduardo llevaba ropa de verano. 11 horas perdido en ese bosque, con esa temperatura, sin comida ni agua. Las estadísticas no eran alentadoras. Los más experimentados sabían que cada hora que pasaba reducía las posibilidades de un desenlace feliz. El comandante Oliveira había dirigido búsquedas durante 15 años. Había encontrado personas vivas después de 2 días perdidas en el bosque, pero eran adultos, personas con recursos mentales y físicos que un niño de 3 años simplemente no tenía. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era simple y terrible: ¿cuánto tiempo más deberían seguir buscando antes de aceptar lo inevitable? Fue entonces cuando el sargento Méndez se acercó a la fogata. Llevaba a Dick con una correa corta, y el perro se sentó inmediatamente a su lado, mirando el fuego con esa concentración característica que hacía que pareciera estar escuchando conversaciones que los humanos no podían oír. Méndez esperó a que el comandante lo notara, respetando la jerarquía incluso en medio del caos. Oliveira conocía a Dick de reputación. Había leído los reportes de sus misiones anteriores, había escuchado las historias que circulaban en la corporación sobre el pastor alemán que nunca fallaba. Pero una cosa era encontrar a alguien en un barrio urbano o en un área de construcción, y otra muy diferente era rastrear a un niño de 3 años en kilómetros de bosque denso después de 11 horas. El rastro estaría frío, contaminado por los pasos de 200 hombres que habían estado pisoteando cada centímetro del área. ¿Crees que puede hacerlo?, preguntó Oliveira, y su voz llevaba el peso de 11 horas de fracaso. Méndez miró a Dick, y el perro giró la cabeza para devolverle la mirada. En los ojos del animal había algo que el sargento había aprendido a reconocer: certeza absoluta, la clase de confianza que no conoce la duda. Comandante, dijo Méndez con voz firme, si ese niño está vivo en algún lugar de este bosque, Dick lo va a encontrar. Es lo que hace. Es lo único que sabe hacer. El pastor alemán se puso de pie, como si entendiera que su momento había llegado, como si las últimas 2 horas de espera paciente al lado de la camioneta policial hubieran sido simplemente preparación para lo que venía a continuación. A las 2:30 de la madrugada, Dick entró al bosque. Méndez lo llevó primero a la cerca rota por donde Eduardo había desaparecido, al último lugar donde alguien lo había visto con certeza. El área había sido pisoteada por decenas de personas, pero el sargento confiaba en algo que los demás no entendían completamente: la nariz de un perro no funciona como los ojos humanos. No ve una imagen única y confusa, sino capas de información olfativa, cada olor con su propia historia, su propia línea temporal. Dick bajó el hocico hasta casi tocar el suelo. Su cuerpo se tensó, y Méndez reconoció la postura. El perro había encontrado algo, alguna molécula de olor que pertenecía a Eduardo y a nadie más. Era difícil de explicar a quienes no trabajaban con perros de rastreo, pero cada ser humano deja un rastro olfativo único,
compuesto de células de piel muerta, sudor, bacterias personales. Es una firma invisible pero tan real como una huella digital. El pastor alemán comenzó a moverse. No corrió, sino que avanzó con pasos medidos, deteniéndose cada pocos metros para levantar el hocico y captar información del aire. Mendes lo seguía con la linterna en una mano y la correa larga en la otra, permitiendo que el perro dictara el ritmo. Detrás de ellos venían Oliveira y otros 3 policías, tratando de no hacer ruido, de no contaminar más el rastro con sus propios olores. El bosque de noche era un mundo diferente. Los sonidos se amplificaban, cada crujido de rama bajo las botas sonaba como un disparo. El aire estaba cargado de humedad y del olor a tierra y descomposición orgánica. Las linternas creaban círculos de luz que hacían que todo lo demás pareciera más oscuro, más amenazante. Pero Dick no parecía notarlo. Su concentración era total, absoluta. A los 20 minutos, el perro dejó el sendero que los hombres habían estado siguiendo y giró abruptamente hacia la izquierda, hacia una área de vegetación tan densa que parecía una pared verde. Mendes vaciló por un segundo, pero luego recordó las palabras que repetía a cada nuevo entrenador: confía en el perro. Siempre confía en el perro. Siguió a Dick hacia la espesura, usando el machete para abrir paso. La pendiente se volvió más pronunciada. En algunos lugares, Mendes tenía que agarrarse de raíces para no resbalar. Los hombres detrás de él maldecían en voz baja mientras luchaban con el terreno. Pero Dick avanzaba con una seguridad sorprendente, como si sus patas supieran exactamente dónde pisar, como si pudiera ver en la oscuridad cosas que los humanos con sus linternas no podían percibir. Pasó media hora. Luego 1 hora. Estaban adentrados en una parte del bosque que las líneas de búsqueda no habían alcanzado, un área donde la vegetación era tan densa que habría tomado días cubrirla sistemáticamente con métodos humanos. El comandante Oliveira comenzaba a dudar. ¿Y si el perro estaba siguiendo un rastro equivocado? ¿Y si había captado el olor de un animal silvestre en lugar del niño? Pero Mendes conocía a Dick. Conocía cada señal en el lenguaje corporal del animal. La forma en que las orejas se movían, cómo la cola se mantenía horizontal y rígida, cómo cada pocos pasos el perro levantaba el hocico para confirmar que seguía en el rastro correcto. Esto no era un animal confundido. Esto era un perro que sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 4 de la mañana, Dick se detuvo abruptamente. Su cuerpo se puso rígido y comenzó a gemir, un sonido bajo y continuo que Mendes había escuchado solo 2 veces antes. Era la señal de que el objetivo estaba cerca, muy cerca. El sargento hizo una seña a los demás para que se detuvieran y guardaran silencio. El perro giró la cabeza hacia la derecha, donde un grupo de helechos gigantes formaba una especie de refugio natural. Mendes dirigió la linterna hacia allí, pero no pudo ver nada más que vegetación. Dick tiró de la correa con insistencia, sus patas traseras temblando con la necesidad de avanzar, de completar su misión. Mendes soltó la correa. Dick se lanzó hacia los helechos con un ladrido corto y agudo, tan diferente de su silencio habitual que todos los hombres se sobresaltaron. El perro desapareció bajo las frondas gigantes, y durante 3 segundos que parecieron eternos, solo hubo oscuridad y el sonido de vegetación moviéndose. Luego, otro ladrido, este más urgente, más insistente. El sargento corrió hacia los helechos, apartando las hojas enormes con las manos. La linterna iluminó primero el pelaje oscuro de Dick, luego algo más pequeño. Un pie. Una sandalia gastada. Una pierna delgada como una rama. Eduardo estaba acurrucado contra el tronco de un árbol caído, tan inmóvil que por un momento terrible Mendes pensó que habían llegado demasiado tarde. Pero entonces el niño se movió. Fue apenas un temblor, un pequeño espasmo en respuesta al calor del perro que se había acostado junto a él. Dick no ladraba ya, sino que presionaba su cuerpo contra Eduardo como si quisiera transferirle su propio calor, como si entendiera que este niño frágil necesitaba calor más que cualquier otra cosa en ese momento.
Oliveira llegó segundos después y se arrodilló junto a Eduardo. El niño estaba consciente pero en estado de hipotermia. Sus labios tenían un tinte azulado y sus ojos apenas se enfocaban. Había llorado tanto que no le quedaban lágrimas, solo ese temblor continuo que sacudía todo su cuerpecito. El comandante gritó por la radio pidiendo la camilla y los mantas térmicas, pero su voz quebraba con algo que no era solo urgencia profesional. Méndez intentó separar a Dick del niño para que los paramédicos pudieran trabajar, pero el perro gruñó suavemente, un sonido de advertencia. No era agresión, era protección. El pastor alemán había encontrado a Eduardo y ahora consideraba que su trabajo incluía mantenerlo seguro hasta que estuviera completamente a salvo. El sargento entendió y dejó que el perro permaneciera junto al niño mientras le colocaban las mantas térmicas. Eduardo había estado perdido durante 13 horas. Había caminado más de 2 kilómetros desde el punto de desaparición, adentrándose en una parte del bosque tan remota que las líneas de búsqueda humanas habrían tardado días en alcanzarla. Sin el rastro olfativo que solo Dick podía seguir, sin esa capacidad de detectar moléculas de olor que ninguna tecnología de 1953 podía igualar, el niño habría muerto de hipotermia antes del amanecer. Cuando los paramédicos levantaron la camilla, Dick los siguió paso a paso, rechazando todos los intentos de Méndez de sujetarlo. El perro caminó junto a Eduardo durante todo el descenso por el bosque, más de 1 hora de terreno difícil. Cada vez que la camilla se inclinaba peligrosamente en alguna pendiente, el pastor alemán se posicionaba del lado bajo, como si estuviera listo para sostenerla con su propio cuerpo si era necesario. En la ambulancia, mientras los médicos trabajaban para estabilizar la temperatura de Eduardo, Dick se sentó en el suelo junto a la puerta abierta. No intentó subir, no ladró ni reclamó atención. Simplemente se quedó allí, observando, asegurándose de que el niño estaba en buenas manos. Solo cuando la ambulancia comenzó a alejarse con las sirenas encendidas, el perro finalmente se relajó. Méndez se arrodilló junto a Dick y le acarició la cabeza. El pastor alemán estaba exhausto, con el pelaje lleno de barro y hojas, con cortes menores en las patas de caminar sobre terreno difícil. Pero sus ojos brillaban con algo que el sargento solo podía describir como satisfacción profunda. El perro había hecho lo que sabía hacer, había cumplido el propósito para el cual había sido entrenado y, quizás, para el cual había nacido. El sol comenzaba a salir sobre la sierra de Cantareira. Los primeros rayos de luz dorada atravesaban las copas de los árboles, iluminando el bosque que durante la noche había parecido un laberinto sin salida. Los 200 hombres que habían buscado durante horas sin resultado comenzaban a descender, sus rostros mostrando alivio mezclado con algo de vergüenza. Todos habían dado lo mejor de sí mismos, pero al final había sido necesario algo más que esfuerzo humano para traer a Eduardo de vuelta. La noticia del rescate se extendió por Sao Paulo como fuego en pasto seco. Los periódicos del domingo dedicaron sus primeras páginas a la historia del niño perdido y el perro que lo había encontrado. Las fotografías mostraban a Dick junto a los policías, su postura recta y digna, sus ojos inteligentes mirando directamente a la cámara con esa presencia que Méndez había reconocido desde el primer día. Eduardo pasó 2 días en el hospital recuperándose de la hipotermia y la deshidratación. Los médicos dijeron que había sido encontrado justo a tiempo, que otra hora en esas condiciones habría causado daño permanente o algo peor. Sus padres no podían expresar su gratitud con palabras, así que la expresaron con acciones, visitaron el canil policial con regalos, con comida, con la intención de agradecer personalmente al perro que había salvado a su hijo. Pero Dick no entendía de gratitud humana ni de celebraciones. Cuando los padres de Eduardo llegaron al canil, el perro los olió brevemente y luego volvió a su rutina normal. No había en él ninguna búsqueda de reconocimiento, ninguna necesidad de atención especial. Había hecho su trabajo y eso era suficiente. La satisfacción de completar una misión exitosa era su única recompensa necesaria. Méndez observaba esto con una mezcla de orgullo y asombro. Había entrenado a docenas de perros a lo largo de los años, pero Dick era diferente.
No era solo su habilidad técnica, su nariz excepcional o su determinación inquebrantable. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con su historia, con haber sido abandonado y luego salvado, con entender en algún nivel instintivo el valor de una segunda oportunidad. Las semanas siguientes trajeron más misiones. Una mujer con Alzheimer perdida en un barrio desconocido. Un excursionista que se había desviado del camino en una reserva natural. Un niño que había huido de casa y se escondía en una zona industrial abandonada. Dick los encontró a todos, siguiendo rastros que para los humanos eran invisibles, trabajando con esa concentración obsesiva que nunca disminuía sin importar cuán difícil fuera la tarea. Los periódicos comenzaron a llamarlo Dick, el héroe de 4 patas. Los niños en las escuelas escribían composiciones sobre él. Algunos proponían erigir una estatua en su honor. Pero nada de esto llegaba realmente al perro, que vivía en su mundo de olores y rastros, de misiones cumplidas y personas encontradas. La fama humana no significaba nada para él. En el canil, los entrenadores más jóvenes estudiaban cada movimiento de Dick, tratando de entender qué lo hacía tan excepcional. Intentaban replicar sus métodos con otros perros, pero pronto descubrieron que no se trataba solo de técnica. Era una combinación de talento natural, entrenamiento riguroso y algo más indefinible, esa chispa que algunos animales tienen y otros simplemente no. Mendes sabía que Dick no viviría para siempre. Los pastores alemanes tenían una esperanza de vida de 10 a 12 años, y cada misión cobraba su precio en el cuerpo del animal. Pero mientras el perro pudiera trabajar, mientras esa nariz excepcional siguiera siendo confiable, cada vida salvada justificaría cada día de su existencia. El sargento había dejado de ver a Dick simplemente como un perro policía. Lo veía como un recordatorio de que el valor no está en los orígenes sino en las acciones. Una tarde, meses después del rescate de Eduardo, Mendes estaba sentado en el patio del canil cuando una familia se acercó a la cerca. Reconoció a los padres de Eduardo inmediatamente, pero el niño había crecido, estaba más alto, más fuerte, completamente recuperado de su terrible noche en el bosque. El pequeño llevaba algo en las manos, un dibujo hecho con crayones. Eduardo se acercó tímidamente a la cerca y mostró su dibujo. Era simple, como todos los dibujos de niños de 3 años, un perro grande y negro junto a un niño pequeño, los dos rodeados de árboles verdes. Dick se acercó a la cerca, olfateó al niño con cuidado, y entonces hizo algo que Mendes raramente había visto, movió la cola. No fue un movimiento exagerado, solo un suave meneo que duró pocos segundos, pero fue suficiente. Dick trabajó como perro de búsqueda durante 5 años más después de encontrar a Eduardo. Participó en 43 misiones y encontró con vida a 37 personas. Los 6 que no sobrevivieron no fueron fallas del perro, sino simplemente la realidad de que algunos rescates llegan demasiado tarde. Cuando finalmente se retiró a los 8 años debido a problemas en las caderas, lo hizo con un récord que ningún otro perro de la corporación había igualado. Pasó sus últimos años en la casa de Mendes, durmiendo en el sol, recibiendo visitas ocasionales de personas a quienes había encontrado años atrás. No hubo estatuas ni monumentos formales, porque Dick nunca necesitó tales cosas. Su legado estaba en las vidas que salvó, en las familias que pudieron abrazar nuevamente a sus seres queridos, en los niños que crecieron para tener sus propias familias porque un perro abandonado decidió que su vida tenía un propósito mayor. Hay historias que nos recuerdan que la lealtad no se enseña, se lleva en la sangre. Que el coraje no necesita palabras para manifestarse. Y que a veces, aquellos que fueron descartados como inútiles son los únicos capaces de hacer lo que todos los demás consideran imposible.